Bueno, bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar, iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, vamos a ver lo que es el significado de profanar. Vamos a ver en un diccionario secular lo que dice, ¿verdad? Dice, profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima, la respetabilidad de una persona o cosa, especialmente la honra y el buen nombre de una persona muerta. Profanar la memoria de alguien. Entonces, mira, yo cuando hablando de los creyentes que están en un proceso o que el Espíritu Santo los tiene en un proceso, ¿verdad?, de crecimiento, de limpieza, pues yo considero, pues el nombre lo dice, es Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo está santificando a esa persona por lo que está quitando, ¿verdad? Por lo que está ordenando, por lo que está trayendo diseño, la está santificando. Entonces, lo que el Señor o lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese sentido es que esa persona, ¿verdad?, ya no tenga atracción para con el mundo y que sea apartada exclusivamente para Dios, ¿sí? Entonces, cuando una persona está siendo apartada, cuando una persona entonces tiene un testimonio, tiene una reputación, tiene evidencias, es por el Espíritu Santo. Estamos hablando del creyente, ¿sí? Es por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando alguien murmura, calumnia, desmerita, mancha ese testimonio, oye, eso es importante para Dios. Eso que está haciendo el Espíritu Santo es como está consagrando esa persona, ¿sí? Entonces, cuando se calumnia, se murmura, se desmerita ese testimonio, se está profanando a esa persona y a quien está haciendo el testimonio. Porque esa persona, por cuanto tiene un testimonio, tiene evidencias. Y las evidencias no son por él o por ella misma, son por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, se está profanando en ese sentido el testimonio, la dignidad, la honra, la reputación, ¿verdad?, de esa persona que tiene por el Espíritu Santo, porque ha sido el Espíritu Santo trabajando en esa persona, ¿sí? Como lo hizo en Jesucristo. El Espíritu de Dios en Cristo Jesús trabajó. Entonces, cuando le levantaron calumnia a Cristo Jesús, ¿verdad?, pues profanaron. Entonces, fíjate bien, en general el ser humano está profanado desde la caída. Fue profanada, ¿verdad?, la voluntad, la fe y bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, en Cristo Jesús el Señor lo que quiere, ¿verdad?, es realmente quitar todo lo profanado, porque además de haber sido profanado, ha sido pervertido, ¿sí? ¿A poco tú tienes cuidado en lo que ves, en lo que miras, en lo que oyes, en lo que escuchas? Entonces, como creyentes muchas veces, ¿verdad?, tienes profanada la vista, tienes profanado el oído, tienes profanado los pensamientos, los sentimientos. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando se entra en un proceso por el Espíritu Santo, cuidas tu mirada, cuidas tu oído, cuidas tus pensamientos, cuidas tus sentimientos, ¿sí?, de que no sean profanados. Que aquí, ¿verdad?, el enemigo lanza muchos dardos de fuego, ¿verdad?, para llevarte a un pasado donde fuiste profanado muchas veces, o profanada muchas veces, en cualquier área de tu vida, ¿sí? No me digas que el que roba no está profanado. Sus manos están profanadas. Sus intenciones, sus pensamientos, porque lo preparó, lo maquinó, ¿sí? Está profanado. Y entonces, ¿verdad?, profana, eso es lo que hace el enemigo, profana, pervierte, ¿verdad?, y eso deja una maldición, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener realmente cuidado. Por eso Jesucristo, ¿verdad?, dijo, Señor, perdónalos,
porque no saben lo que hacer, ¿sí? Es tremendo, hermano. Fíjate bien lo que nos dice aquí profanar, del hebreo 2490, que es halal, que es raíz primaria, que es perforar, ¿sí? Herir, disolver, profanar a una persona, un lugar o cosa. Romper la palabra de uno, simplemente la palabra. Dices una cosa y mañana otra. Entonces, dice, empezar como si mediante una cuña para abrir, ¿sí? Degradar, afligir, deshonrar, envilecer, humillar, inmundo, violar. Entonces, profanar es violar, es humillar. Viene a hacer contaminación, ¿sí? Y entonces, fíjate, dice aquí, por ejemplo, dice, como mediante una cuña para abrir. Entonces, una cuña es algo delgadito. Entonces yo me pongo a pensar, ¿una lisonja te profanará? Claro que sí. Es esa cuña delgadita, ¿verdad? Que entró sin que sintieras hasta la profundidad de tu corazón y te hizo sentir importante por palabras mentirosas, por palabras suaves, ¿sí? Por palabras, entre comillas, tiernas, ¿verdad? Por palabras, ¿verdad? Que en ese momento, ¿verdad? Fueron esa cuña que penetraron y hizo que llenara algo en tu corazón, un anhelo, ¿sí? Entonces, las palabras lisonjeras vienen a ser esa cuña, ¿sí? Bueno, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Y entonces, si tú eres una mujer casada o tú eres un varón casado, ¿verdad? Esa lisonja, esa palabra mentirosa para debilitar tu voluntad, para obtener tu voluntad, ¿sí? Lo que hizo es disolver la unión con tu esposo o con tu esposa. No estoy hablando de que ya se divorciaron. No estoy hablando, ¿verdad? Nada. Eso ahí quedó porque llenó algo en tu corazón. Fue esa cuña, ¿verdad? Que precisamente es para abrir. Esa cuña entró poco a poquito, no sentiste, ¿verdad? Y abrió el camino, ¿verdad? En donde sentiste bonito, ¿verdad? Y ahí se quedó. Pero esa cuña, ¿sí? Abrió y por ahí va a entrar contaminación. Y eso, poco a poco, ¿verdad? Aquí abrir ya es una herida. Y eso, ¿verdad? Va a disolver o empezar a disolver la unidad o la unión que tú tienes con tu esposo o con tu esposa. O sea, esto, hermano, es bien, bien, bien delicado, ¿sí? Entonces, ya tu voluntad quedó débil, ¿sí? Para que esté a expensas de la otra persona, ¿sí? Entonces, las lisonjas profanan, ¿sí? Profanan. Entonces, es muy delicado todo esto. Te voy a leer nuevamente, ¿verdad? El significado. 2490, el hebreo halal, que es raíz primaria, que es perforar, herir, disolver, profanar a una persona, un lugar o cosa, romper la palabra de uno, empezar como si una cuña para abrir, afligir, contaminar, degradar, deshonrar, envilecer o envilecerse, inmundo, humillar, violar, ¿sí? Entonces, por esa cuña que abre, que hiere, ¿verdad? Por ahí van a entrar cosas para contaminar. Entonces, esto, hermano, debes de tener mucho cuidado. Fíjate bien lo que nos dice Éxodo 20:25. Dice, y si me hiciereis saltar de piedras, no las labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no descubra junto a él. Entonces, aquí, ¿verdad? Quiere decir que
El esfuerzo humano profana lo que Dios hace, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Nos dice aquí, en Éxodo 31:14, dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que está implícito santidad del día de reposo. Y entonces en el antiguo pacto era día dedicado a Dios, pero nosotros tenemos que saber que ya se cumplió en Cristo Jesús y que Jesucristo es nuestro reposo. Entonces yo no tengo por qué afanarme, ¿verdad? Por qué estresarme, porque en Cristo está cumplido, ¿sí? Porque entonces yo sí estoy profanando, ¿verdad?, que Jesucristo sea mi reposo, ¿sí? Eso está cumplido en Cristo Jesús. Fíjate bien lo que nos dice Levítico 19, versículo 8 y el versículo 12. Nos dice, y el que comiere llevará su delito. Bueno, aquí está hablando del sacrificio de ofrendas de paz que se comían el día que se ofrecía y al siguiente día. Y lo que quedaba para el tercer día no se podía comer, se tenía que quemar. Entonces el que lo comía al tercer día, ¿verdad?, era una abominación. Entonces dice, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Adonai. Y tal persona será cortada de su pueblo. Nos dice el 12, ¿verdad? Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo, Adonai. Entonces, la gente puede profanar el nombre de Dios, jurando en el nombre de Dios, sí. Nos dice Levítico, vamos a leer aquí, capítulo 21, el versículo 6, 12 y 15. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Entonces habla mucho de profanar el nombre de Dios. No lo profanen el nombre de Dios, ¿sí? Dice el 12, ni saldrán del santuario ni profanarán el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Adonai. Nos dice el 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen, estaba refiriéndose a los sacerdotes, por mujer, para que no profane su descendencia. Entonces quiere decir que los sacerdotes se tenían que casar con mujeres vírgenes, de lo contrario estaban profanando su descendencia, ¿sí? Digo, ¿por qué los sacerdotes? Porque era un ministerio que era dedicado para ministrar a Dios y por supuesto, ¿verdad?, hablar de parte de Dios al pueblo, ¿sí? Dice, porque yo, Adonai, soy el que los santifico. Aquí el Levítico 21, 23 nos dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Adonai, soy el que los santifico. Entonces, varones con defectos de la descendencia de Aarón no se podían acercar para encender ofrenda, para dar ofrenda encendida a Dios, ¿sí? Entonces, pues sí estaba muy fuerte, ¿verdad? El Levítico 22, vamos a leer, bueno, todos son de su santo nombre, ¿no? Vamos a leer el 2, el 15 y el 32. Habló Adonai a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Adonai. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea así que mueran cuando la profanen. Yo Adonai lo santifico. El 15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Adonai. O sea, todo lo que era para Dios no se podía profanar, ¿sí? Y no profanaréis, el 32, y no profanaréis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Adonai, santifico.
que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para vuestro Dios, yo Adonai. Ahora, aquí en Deuteronomio 22:30 nos dice, ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Entonces, cuando una persona, bueno, por ejemplo, el caso de Rubén, ¿sí?, que subió al lecho marital, hijo de Jacob, pues fue una profanación. Y bueno, de aquí, de acuerdo en Deuteronomio, nos habla que esto trae una maldición, ¿sí? Entonces, ninguno tomará mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Entonces, eso, hermano, hermana, yo ahora veo que es muy común en el sentido, ¿verdad?, de que si alguien adulteró, ¿verdad?, hasta llevó a su misma casa al amante. Profanó su lecho marital, ¿sí? Entonces, eso trae una maldición, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad?, que se mete él con ella con él, ¿verdad?, lo llevan a aquel lugar, profanaron ese lecho, ¿sí?, a escondidas, pero está profanado, en el sentido de que Dios sí sabe, ¿sí? Nos dice, Salmo 74:7. Bueno, aquí está hablando de Nabuzaradán, que era capitán de la guardia del rey de Babilonia, que quemó tanto la casa de Dios como la del rey, como las casas de Jerusalén. Y dice, y han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra, ¿sí? Isaías 43:28, vamos a leer desde el 26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron, es decir, apostataron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Aquí en Isaías 47:6 está hablando de, pues, un juicio contra Babilonia, ¿sí? Dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Se está refiriendo ahora a Babilonia. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Entonces, aquí le está hablando, pues obviamente, un juicio a Babilonia, ¿sí? Y bueno, habla mucho acerca, ¿verdad?, del reposo, del día de reposo. Isaías 56, del 2 y 6. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, para no violarlo, ¿sí? Para no disociarse en este caso, ¿verdad?, bueno, pues de lo que Dios estaba ordenando. Y que guarda su mano de hacer el mal. El 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Bueno, muchos otros, ¿verdad?, que hablan de que han profanado su santo nombre. Hay muchas de Ezequiel. Jeremías 34:16, vamos a leer desde el 15. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa de la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre,
y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que no sean siervos y siervas. Entonces, fíjate bien, es muy fácil profanar, muy fácil, ¿sí? La palabra, fíjate, aquí profanar es perforar, es herir, es disolver, es romper la palabra de uno. Bueno, ya dijimos lo de la cuña, es degradar, es deshonrar, es violar. Entonces, todo esto lleva a contaminación y bueno, habla por supuesto de una contaminación tanto ceremonial como moral, ¿sí? Es corromper. Entonces, algo que se contamina es algo que se empieza a corromper, ¿sí? Y habla de umbral, ¿sí? Habla que esto es algo que es malvado, que es malo, que es pagano, ¿sí? Entonces, como te digo, por ejemplo, nuestras manos, ¿para qué son? Nuestras manos son para bendecir, nuestras manos son para impondrán las manos, los enfermos sanarán, nuestras manos son para dar alabanza a Dios, adoración a Dios. Y entonces, cuando una persona roba, pues está profanando, ¿sí? Está profanando ya esa función para lo que son las manos. ¿Para qué son los ojos? ¿Para qué son los oídos? Bueno, pues para escuchar las cosas de Dios, para ver las cosas de Dios, el mundo espiritual de Dios, ¿verdad? Pero a veces, bueno, imagínate si no está profanado tanto el oído como los ojos, ¿verdad? De alguien que ve pornografía. Claro que está profanado. Y por supuesto, enseguidita, pues perversión, ¿verdad? Imagínate si no está profanada la boca, la lengua de alguien, ¿verdad? Que murmura, que miente, ¿sí? Que falsea, ¿verdad? Que no habla verdad. Claro que está profanada. Entonces, imagínate si no está profanado, ¿verdad? El que aborrece, el que odia, el que tiene amargura, ¿sí? Entonces, además aquí otra de las cosas es de que, pues, nuestro espíritu, alma y todo nuestro ser está todo interrelacionado. Entonces, lo que está sucediendo en el espíritu o en el alma va a contaminar a los demás para bien o para mal. ¿Sí me explico? Entonces, es en este sentido, ¿sí? Es en ese sentido. Aquí nos dice, ¿verdad? Ezequiel 7 del 21 al 24. Dice, en mano de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre, la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán la casa de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. ¿Sí? Esto es, pues, el Señor hablando, ¿verdad? Fíjate bien aquí lo que nos dice. ¿Se podrá profanar un ministerio? Claro que sí. Si el llamamiento, si el levantamiento es porque el Señor habla, porque el Señor revela, ¿verdad? Y lo hace no por vía del Señor, sino por hombre, claro que está profanado. La voluntad. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, fíjate, Ezequiel 13:19, dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo en mi pueblo que escucha la mentira. Entonces, aquí está hablando de falsos profetas que adiestraron, que ejercitaron por la comezón de ver, por la comezón de oír, ¿verdad? Al pueblo a escuchar mentira. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, hermana,
porque no me acuerdo en cuál vimos, ¿verdad? Pero dice que si hablaste mentira, algo que Dios no dijo, eso es lo que se va a llevar a cabo en tu vida. O sea, esto es muy fuerte, ¿sí? No puedes andar diciendo que Dios te dijo y que Dios te dijo, ¿verdad? Cuando lo que estás hablando es de tu carne, cuando lo que tú estás hablando no es de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado porque entonces aquí está hablando de falsos profetas y entonces el pueblo se acostumbra a tener comezón de oír, de ver, se acostumbra a escuchar mentira. Entonces no debe de ser eso, mis hermanos. Vamos a ver. Aquí nos dice sería Ezequiel 20:39, dice, y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que las ofrendas, ¿sí?, y los ídolos profanaban, ¿verdad?, el nombre de Dios, ¿sí? Dice Ezequiel 22, el 8 y el 26, dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano, la viuda despojaron en ti, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposos has profanado. Entonces llegó un momento, ¿verdad?, en que ya no tenían ningún respeto por lo sagrado, ¿sí? Profanaban. Nos dice el 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Entonces llega un momento en que ya no distingues, ¿sí? Ya no hay discernimiento, ¿sí? Dice, y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos, ¿sí? Está tremendo, ¿sí? Nos dice aquí, Ezequiel 24:21, dice, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Pues sí, porque ya no iba a estar la presencia de él, ya había sido profanado. Dice, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijas y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres de luto. Entonces, aquí el Señor dice que aquí Él profana para que el santuario, la gloria, el poderío, ¿verdad? Y entonces ellos se quedan sin protección, ¿sí? Qué tremendo, qué tremendo. Nos dice Ezequiel 28:18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, ¿sí? Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que aquí con la multitud de las maldades y con la iniquidad de sus contrataciones, ¿verdad?, profanaron el santuario, Lucero profanó el santuario, ¿verdad?, donde, que era el lugar sagrado, donde iba, ¿verdad?, para glorificar a Dios. Era un lugar consagrado a Dios, ¿sí? Aquí, santuario 4720, Mikdash, dice, cosa o lugar consagrado, palacio, santuario, ¿sí? Sea de Adonai o sea de ídolos,
Bueno, pues sí, por ejemplo, hay un santuario en la basílica, ¿no? Varias iglesias son santuarios, ¿verdad? Pero este era el lugar donde Lucero en la eternidad, este era el lugar consagrado, el santuario, donde él, ¿verdad? Precisamente iba para con Dios, ¿sí? Lugar consagrado, sagrado, el santuario, ¿verdad? Donde encontraba el asilo, el refugio, donde clamaba, donde suplicaba, donde pedía, donde tenía revelación, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, aquí la cuestión es de que nosotros somos templo, aquí la cuestión es de que nosotros somos santuario, ¿verdad? Que tenemos vida por Cristo Jesús, que tenemos nuestros ojos, nuestros oídos, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es si lo estás profanando o no, ¿sí? Porque una cosa es cuando estábamos antes de Cristo y otra cosa es cuando ya estamos en Cristo, que dejemos al Espíritu Santo obrar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, porque el Espíritu Santo viene y quita toda contaminación producto de lo que fuimos profanados en el mundo, producto de lo que entramos en perversión, producto de toda maldición, ¿sí? Pero entonces que nosotros tengamos ese aquilatamiento de lo que está haciendo el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, hay muchos otros que dicen de profanar su santo nombre. A ver, vamos a leer aquí Ezequiel 36 del 20 al 23. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son los pueblos de Adonai, y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces lo que pasa es que Israel, ¿verdad? El Señor les hablaba, ¿verdad? Y ellos de todos modos iban detrás de otros dioses, dioses extraños con D minúscula, por supuesto, ¿sí? Entonces estaban profanando el nombre de Dios, ¿sí? Lo estaban contaminando, lo estaban violando, ¿sí? Ok. Fíjate bien aquí. Ay, no, creo que no es este. Dice Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Sí? Muchos habla de profanar su santo nombre, ¿sí? Dice Malaquías 1:12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Adonai, y cuando decís que su alimento es despreciable, pues sí, claro, ¿sí? Malaquías 2:10-11, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Adonai, que él amó, y se casó con la hija del Dios extraño, con D minúscula. ¿Sí? Fíjate, aquí, profanar del hebreo 2930 tame, raíz primaria, dice estar contaminado específicamente, o ceremonialmente o moralmente, corromper, violar. Y bueno, aquí sería bueno, aquí nada más vamos a leer algunos versículos, todo el capítulo 23 de segundo libro de Reyes, que habla, ¿verdad?, de Josías. Dice, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Bérseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Asimismo profanó a Tofet,
que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, Quemoc, ídolo abominable de Moab, y Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, todo esto es las reformas de Josías, y es que todo lo que de alguna manera levantaron Salomón a otros dioses con D minúscula, ¿verdad? Fue Josías y los profanó, los violó, los destruyó, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Aquí profanar, del griego 953, dice de velo, profanar, nos manda a 952, bebeños, nos dice umbral, accesible como cruzando la entrada, pagano, malo, malvado. Y nos dice aquí Hechos 24:6. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Bueno, aquí habla de un umbral que es, digamos, cruzar una entrada. Y al parecer entonces aquí, ¿verdad? Dice, porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces quiere decir que atravesó el umbral, en este caso la puerta, cruzó la puerta, ¿sí? Aquí aquí del griego 2840, koino, contaminar, inmundo, profanar. Nos dice Hechos 21:28, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Entonces está atravesando, ¿verdad?, un lugar. Entonces, mis hermanos, el Señor, el Espíritu Santo, lo que hace en nosotros, ¿verdad?, es limpiarnos. Obviamente tiene que haber arrepentimiento en caso de pecado, ¿verdad? El Señor nos limpia con la palabra, con el Espíritu, cuando nos contaminamos, pues el ir y venir a casa, etcétera, ¿verdad? Pero que nosotros tengamos cuidado en el sentido de qué vemos, qué oímos, qué hablamos, qué sentimos, porque entonces, ¿sabes qué? Todo esto, lo que está fuera del diseño de Dios, está profanando, y esto puede llevar a perversión. No solamente la perversión es a nivel de área sexual, ¿sí? Es a nivel de creer, ¿verdad? A nivel de muchas otras cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, y pues para que no acarriemos una maldición, ¿sí? Si el Espíritu Santo, si Dios se lava sus manos en la sangre de Cristo por nuestra vida, para quitar toda maldición por línea materno-materna, entonces, ¿cómo es que no eres consciente, verdad, de que lo mejor es guardarte, verdad, en todo tu ser, en tus pensamientos, verdad, en tus sentimientos, emociones, voluntad, en tus sentidos naturales, almáticos, verdad? ¿Para qué? Para que no sean profanados y para que no se perviertan, ¿sí? Entonces, acuérdate que el enemigo todo lo va a utilizar. Es muy tremendo, hermano. Tenemos que estar apercibidos, o sea, sí se puede decir porque tenemos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que operó en Jesucristo lo tenemos nosotros. Entonces, por supuesto que sí se puede, hermano, hermana. Entonces, yo espero que esto te sirva y que pues lo escudriñes, y que cada día, ¿verdad?, guardemos nuestra vida.
Guardemos nuestra vida, cuidemos nuestra vida, ¿verdad? Porque finalmente es de la que vamos a entregar cuentas, ¿sí? Que cuidemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, eh, qué sentimos, eh, qué pensamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Que estemos y que entremos cada vez y que nos agrademos, por supuesto, ¿verdad? De estar en el diseño de Dios, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Bendiciones, mis hermanos.